Ya está. Entonces ponen ahí justamente sus datos de tarjeta de crédito y vamos a ver, lo ponen ahí para que pueda, vamos a poner Perú 944 26024. Llenan todos los valorcitos, M3Z. Me enviaron un correo de codificación, un número de codificación. Vamos a ver, espérenme que me llegue el... Vamos a ver, espérenme, me llega acá el mensajito. Ya, acá tengo un mensajito con el código de verificación que es este de acá. Y listo, ya tengo justamente mi cuenta creada, ¿sí? Voy a utilizar justamente la parte gratuita y voy a darle a finalizar, voy a finalizar justamente el servicio. Entonces, listo, ya tengo mi cuenta creada en Amazon Web Service, ¿sí? Bastante sencillo, bastante simple. Yo sé que han visto muchas veces ello, ¿sí? No solamente con este servicio, sino cuando se han creado algún servicio, alguna cuenta en alguna plataforma adicional. La primera vez, después de haber creado y la primera vez que entré justamente yo a mi... no se mira, disculpen. Vamos por acá. Listo. Entonces, la primera vez que yo haya creado justamente o haya ingresado a mi servicio, o yo ingrese, me va a preguntar cómo quiero ingresar, con un usuario IAM o con un usuario justamente raíz. Le voy a dar justamente un usuario como usuario raíz, ¿para qué? Para que yo pueda, para poder hacer justamente toda la configuración. Lo bueno que, a diferencia de otros servicios, AWS me permite compartir el uso de las máquinas con otras personas o el uso de la cuenta justamente con otras personalidades. Vamos a darle clic ahí, a siguiente. Voy a entrar justamente el correo rllerena.com y me va a pedir justamente la contraseña que le puse. ¿Qué contraseña le había puesto? Le había puesto esa contraseña de ahí. Y listo. Ya estoy yo justamente dentro de mi AWS. ¿Sí? Entonces, dentro de mi AWS, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí me da justamente un pequeño tour de qué es lo que puedo hacer. Lo primero que voy a hacer justamente voy a ver en mi consola que tengo un montón de proyectos, un montón de servicios, un montón de cosas que tenemos, ¿sí? Tenemos desde el servicio IAM, que es justamente para programar tareas. Tenemos el servicio que se llama S2. ¿S2 qué es? Es el servicio justamente de máquinas virtuales. El servicio S3, el servicio de Lambda, que me ofrece justamente funciones o que me vende funciones. Y si yo le doy clic justamente a ver servicios, voy a ver que tengo un montón de servicios, desde servicios de almacenamiento, ¿sí? Como por ejemplo S3 Glaciar, es acá. Amazon les vende, por ejemplo, gigas de almacenamiento, 1 tera, 2 teras a precios realmente bastante económicos, ¿sí? Entonces tengo un montón de servicios. No se dejen intimidar por la cantidad de servicios, la cantidad de cosas que van a ver acá, ¿sí? Porque al final de cuentas, ¿qué son cada uno de estos servicios? Son máquinas virtuales que ya están con un software especializado o con un software desarrollado por parte de AWS que me ofrecen justamente eso, ¿sí? Que me ofrecen ya programas o soluciones empaquetadas, por así decirlo, ¿sí? Por eso es tan popular que se llama Amazon, porque me ofrece soluciones que ya están hechas. Por ejemplo, acá yo tengo un Red Hat OpenShift que se llama Servicio con AWS, que si acá es un contenedor o una máquina virtual que está trabajando con Red Hat o que está trabajando con CentOS. Me ofrece acá Elastic Container Service, que se llama Services, ¿sí? ¿Qué ofrece acá? Simplemente un cluster de computadoras, las cuales que tienen justamente esto de acá, ¿sí? Tienen máquinas virtuales que ya viene justamente toda la solución. Entonces, si bien es cierto, AWS es bastante grande, me ofrece bastantes servicios, pero al final de cuentas, ¿qué son cada uno de esos servicios? A grosso modo, y siendo muy grosero, no son otra cosa que una máquina virtual con un software y con un desarrollo específico, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir justamente a S2, que se llama ES2, para poder desplegar nuestra instancia, ¿sí?
Acordémonos, el nombre de ahora de instancia, o que se llama, cuando hablamos de instancia, vamos a estar hablando justamente de una máquina virtual, ¿sí? De una VP que se llama de una VPS, ¿sí? Entonces vamos a ver justamente ahí todo el detalle. Como ustedes pueden ver, tengo un montón de, ¿qué se llama? Tengo un montón de opciones y de alternativas. Una vez más, como les digo, no se dejen intimidar por todo lo que van ahí, ¿sí? Acá tengo cuántas instancias, cuántos hosts dedicados, cuántos grupos de seguridad y demás. Vamos a ir, para empezar, justamente acá a lanzar nuestra instancia, ¿sí? Nuestro primer servidor. Le damos clic ahí y vamos a darle justamente a lanzar una instancia. Cuando le demos clic ahí, me va a presentar un wizard, un formulario wizard, para que yo pueda definir algunas cosas. Entonces vamos a definir primero el nombre. Yo le voy a poner a esta máquina TechSoup Grupo B. Bueno, TechSoup 6B, porque justamente estoy trabajando con ustedes que son del Grupo B. Sí, este es el nombre con el cual lo voy a ver. Después me indica con qué sistema operativo lo voy a trabajar. Como ustedes pueden ver, AWS tiene su propio versionado que se llama de Linux. Puedo trabajarlo con Mac, puedo trabajarlo con Ubuntu, puedo trabajarlo con Windows. Si lo trabajo con Windows, voy a tener que hacer el pago de la licencia para utilizar justamente Windows Server, ¿sí? Puedo trabajarlo con Red Hat o CentOS, que es lo mismo. No voy a trabajarlo con esto de acá, ¿por qué? Porque CentOS ya ha sido un poquito descontinuado, ¿sí? Entonces ya no está recibiendo soporte, entonces no me va a servir. Yo voy a trabajar en este caso con Debian. ¿Por qué lo vamos a trabajar con Debian? Porque por una parte es un sistema operativo bastante estable en Linux. Segundo, de que hay bastante documentación justamente trabajada en la parte de Debian, ¿sí? Entonces, por ese motivo lo vamos a ver. Si yo vengo acá abajo, acá me indican justamente las características de la computadora que tengo en la capa gratuita, ¿sí? Vamos a ver acá, me indica justamente que es una computadora de 64 bits. Y bueno, ahí no me indica cuáles son qué recursos me están dando. Sigo bajando y acá me indica, ¿esta computadora cuánto tiene? Me está diciendo que es una computadora que tiene simplemente tiene un núcleo y que ese núcleo tiene 1 GB de memoria, o sea, tengo 1 GB de memoria RAM. Para lo que vamos a hacer, 1 GB de memoria RAM, chicos, es mucho más que suficiente, ¿sí? Si yo tengo acá justamente, y acá yo puedo ver los precios, por ejemplo, ¿cuánto es el precio de esta computadora o cuánto me cobra por hora? Ahí me indica justamente cuánto me está cobrando por hora en cuanto al funcionamiento, ¿sí? Sigo ahí, tengo un par de claves de inicio de sesión, sigo viendo y generalmente lo voy a dejar todo tal y como está, ¿sí? Lo único que voy a procurar acá es lo siguiente. Cuando yo voy a justamente acá permitir el tráfico SSH, voy a asegurarme que esté acá en 000. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a conectar desde la máquina virtual por medio de este programita de acá, que es Putty. Yo sé que ustedes ya lo conocen porque lo han visto cuando han configurado sus servicios en Cisco. ¿Cómo se conectaban a Cisco? Por medio de Putty, le ponían la dirección IP y se conectaban justamente ahí. Entonces, si ustedes le pueden permitir el tráfico desde una IP en específico, solamente se van a poder conectar desde esa IP. Si ustedes le ponen 000, se va a poder conectar desde cualquier lugar. De todas maneras, después vamos a poder configurar ya dentro de la misma máquina virtual justamente esas opciones de ahí, ¿sí? De ahí vamos a habilitarle que permite el tráfico de HTTP y de HTTPS. Si yo no le marco estas casillas, puedo habilitar el servicio, también lo puedo habilitar después, no hay ningún problema, ¿sí? Sigo bajando, me dice las características del almacenamiento, cómo lo va a guardar, si lo va a guardar sin cifrar, sin nada, y ya. Entonces, acá hay un montón de detalles que, bueno, poco a poco vamos a ir viendo después, o que en gran parte ustedes ya lo han visto en otros cursos, o cuando han desplegado sus máquinas que están en Linux y demás. Vamos a terminar todo ello y vamos a darle a lanzar instancia. Cuando yo le dé lanzar instancia me va a decir justamente que cree un par de claves, ¿sí? Entonces yo puedo hacer dos cosas, ¿sí? Estas claves, ¿para qué son? Para que yo pueda acceder justamente a mi computadora desde Putty, ¿sí? En sus cursos de seguridad, no sé si ustedes han estudiado el tema de las llaves, ¿sí? Que yo tengo mi llave pública, mi llave privada o mis claves justamente de encriptación. Justamente este par de claves me indica el archivo que yo voy a tener justamente para encriptar. Entonces cuando yo cree, mi máquina virtual me va a dejar justamente ahí, me va a indicar. ¿Quiero generar un par de claves? Sí, y las voy a generar en este formato. ¿Para qué? Yo puedo conectarme, como les indicaba, puedo conectarme
a mi máquina virtual por medio de PuTTY si estoy utilizando Windows, o puedo conectarme por medio del terminal, ¿sí? Del terminal o del PowerShell de Windows mediante justamente esta clave de acá. Para PuTTY voy a tener que descargar esta clave de acá, y para el OpenSSH vamos a utilizar esta clave de acá. Pero lo bueno que PuTTY me viene con una herramienta que me permite hacer la traducción de esta clave de acá. Entonces, para tener las dos claves de antemano, voy a bajarme justamente este archivo de acá. Le doy crear par de claves. Vamos a poner acá TechSoup, le pongo el nombre 6B, ¿sí? Le doy crear par de claves y me va a generar justamente el par de claves. Lo descargo en algún lugar específico. Aquí está, TechSoup, grupo 6, clase 5. Ya está, le voy a dar ahí, guardar. Y ya tengo justamente esta clave. Esta clave de acá es como si fuera la llave de acceso, ¿sí? Va a ser la llave o el archivo por el cual yo voy a poder acceder a mi máquina virtual. Entonces, no la pierdan, no la guarden, tenganla justamente ahí segura, no la compartan ni nada, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo todo eso, le voy a dar justamente a lanzar instancia y la va a crear. Y listo. De esta forma yo voy a tener justamente mi máquina virtual que ya está en línea. ¿Cómo me voy a dar cuenta que ya está en línea? Porque le voy a dar justamente a ver acá todas las instancias y me va a regresar justamente este menú, ¿sí? A mi menú de S2, ¿sí? Si yo ingreso, por ejemplo, a AWS y quiero regresar a ese menú, porque cuando yo ingrese con mi cuenta, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer justamente todo este panel. Yo quiero regresar al menú anterior, simplemente tengo que ir a mis máquinas virtuales o ES2, y dentro de mis máquinas virtuales ya me aparece este menú de acá. Para ver justamente mi instancia o para ver mi VPS, le doy simplemente acá en instancia y acá me muestra que ya tengo justamente mi instancia creada, ¿sí? Listo, entonces con esto, ¿qué es lo que he hecho? Con esto ya he montado justamente mi servicio o he montado mi servidor en esta parte de acá. Ya está instalado mi servidor, ¿sí? Ya está configurado, ya está hecho. Vamos a echarle un ojito a mi servidor. ¿Qué es lo que yo tengo ahí en mi servidor? Si yo le doy clic ahí me va a aparecer algunas características, ¿sí? Me aparece un segundo panel. Acá tengo un panel que me da todos los detalles en general de mi instancia, ¿sí? Que muchos de estos datos ustedes ya los conocen. Tengo un tema de seguridad que acá voy a poder definir o voy a poder crear mi firewall, ¿sí? Esto de acá es mi firewall, que me dice mi puerta de entrada y que me dice justamente mis puertas o mis protocolos de que se llaman mis puertos que voy a poder utilizar yo para mi salida, ¿sí? Tengo acá las características de la red, las características del almacenamiento que tengo, cuánto almacenamiento tengo asociado, ¿sí? Puedo ampliarlo, puedo desplegarlo, ¿sí? Puedo programar tareas justamente. Tengo comprobaciones de estado para ver justamente cómo está la información o cuál es el estado del servidor que estoy trabajando, y tengo opciones de monitoreo. ¿Se acuerdan lo que les decía del consumo de procesamiento? Acá yo puedo ver cuánto está utilizando mi CPU, cómo va justamente la memoria de mi RAM, eso de acá, de entradas y salidas de byte. ¿Se acuerdan cuando les comenté el ejemplo del edificio? Esa justamente es cuántas personas están entrando, cuántas personas están saliendo, y ahí yo tengo todos los datos históricos de cómo va trabajando justamente mi máquina virtual. Es más, tengo justamente un tema de saldo de crédito para ver cuánto estoy gastando, cuánto he gastado justamente hasta el momento, ¿sí? Entonces tengo ahí justamente todos los valores para configurar. ¿Qué valores van a ser de importancia para mí o a qué valores tengo que prestarle atención? Vamos primero al tema de redes, ¿sí? Habíamos hablado que nosotros teníamos dos tipos de IP, ¿sí? Una IP pública y una IP privada. Entonces, ven acá, yo tengo justamente mi IP privada y tengo justamente acá mi IP pública. Es decir, si ahorita alguno de ustedes le hace justamente un ping a esta dirección de acá, cmd, vamos a hacerle ping a esa dirección de ahí, a esa dirección IP que hablábamos al comienzo, me va a botar lo siguiente, ¿sí? Me va a botar un error. ¿Por qué? Pasa lo mismo que pasaba con el servidor de la TechSoup. Por una parte está protegido de antemano, el protocolo está desactivado, y por otra parte, si yo miro acá mis reglas de firewall,
el protocolo que usa ese puerto no está habilitado, ¿sí? ¿Qué puertos no están habilitados? El puerto 80, el puerto 22 y el puerto 443, que ahorita vamos a venir justamente a ese detalle. Sin embargo, vamos a ver cómo ahorita, si yo me conecto, por ejemplo, por PuTTY, ¿sí? Ahorita vamos a ver justamente la parte acá de conexión, no se preocupen, ¿sí? Vamos a ver acá. Ya, acá no está la llave, ¿sí? Justamente me permite mi conexión, ¿ven? Ahí yo puedo justamente conectarme a mi usuario. Y ahorita vamos a ver la parte de. Entonces, si está trabajando justamente mi servidor. Si ustedes ingresan a esa IP, van a poder justamente trabajarlo, van a poder ver. Ahora bien, mi servidor por otra parte tiene justamente una IP interna. ¿Y por qué tiene una IP interna? Porque mi AWS en cierta manera se está comportando como una suerte de router, ¿sí? Y acá dentro yo puedo tener tantas instancias o computadoras como mi dinero pueda pagarlas, ¿sí? Entonces yo puedo tener justamente tantas computadoras o tantas instancias, tantos servidores como yo quiera justamente tener. Y por eso maneja una IP interna que está codificada por esta parte de acá. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es habilitarle nosotros una IP elástica. ¿Por qué? Esta IP que aparece acá va cambiando justamente con el tiempo, va cambiando con las horas. Si yo le asocio un producto le asocio a mi dispositivo IoT, les asocio una dirección como estas de acá, de repente a futuro va a cambiar, por lo mismo que es justamente dinámica la IP. Entonces, esta IP pública, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a gestionar o vamos a crear nuestra instancia o nuestra dirección IP elástica, para que esta dirección de acá justamente la guarde y la tenga habilitada y pueda mantener justamente ese valor de ahí, ¿sí? O mantener justamente ese valor de IP pública de ahí. Entonces vamos a venirnos para acá al costadito y vamos a buscar justamente direcciones IP elásticas. Entonces tenemos que hacer eso de ahí para poder justamente asignarle o tener el valor a nuestra máquina virtual. Vamos a poner acá, asignar valor a una IP, le pongo, bueno, a un grupo, vamos a ponerle ahí, ¿sí? Vamos a ponerle acá una etiqueta, vamos a poner la clave acá, vamos a poner TechSoup, B, valor opcional 6B, ¿sí? Hago una nueva etiqueta para que tenga justamente ahí. Como solamente tengo una computadora, ya lo aparece ahí, vamos a ponerle ahí, asignar. Vamos a querer acá, espera un ratito. No, ya está. Asignar. Y listo. Ya tengo justamente ahí la dirección IP que le he asignado de forma elástica. Entonces, esta IP es la que está definiendo o la que está trabajando justamente con mi IP de instancia, ¿sí? ¿Qué IP de instancia tengo? Tengo este IP de acá. Si yo veo la IP elástica que tiene o que tiene justamente asignada, vamos a ver acá, IPs elásticas, es justamente, me aparece este IP de acá. Si yo le doy acá desde el PuTTY, le pongo, bueno, a ver, ahí demora un poquito en habilitarlo, ¿sí? Lo mismo me pasó el día de ayer. ¿Sí? Bueno, mientras va habilitándolo o mientras va asignándolo, vamos a ver ahí, ¿sí? Regresemos acá a instancias. Espérenme, vamos a ver acá, IP elástica. A ver acá, no lo ha asignado. Vamos a ver interfaces de red. IP elástica, no. A ver, vamos a ver acá. Randomizer. No, ya después vamos a ver esa parte de ahí. Ahí está, detalles, redes, quiero ver que esté asignado, no, todavía no está asignado IP elástica. Dame un segundito, vamos a ver acá,
quiero asignar esta IP elástica a un esto. Ahí está. Ya, ahora vamos a ver, para justamente después de que ustedes crean la IP elástica, tienen que asignarla justamente a la instancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo vienen? Vienen acá justamente a IP elástica, ¿sí? IP elástica, le dan justamente clic a esa IP que han creado y de esa IP le van a dar justamente asociar la dirección a una IP, ¿sí? Le dan clic ahí y le va a preguntar ¿a dónde quieran asociarla? Justamente a una instancia, no una interfaz de red. Si estuviera hablando de una interfaz de red, ¿a qué estaría hablando? Estaría hablando justamente que estaría asignando a esta parte de acá. Recordémonos que en cierta manera AWS se comporta como si fuera un router, ¿sí? Vamos a poner ahí asociar la instancia, elijo justamente el que se llama la instancia que tengo y le doy justamente a asociar. Coge ahí y ya está justamente asociada. ¿Cómo me doy cuenta? Vamos a ver acá. Vamos a poner acá. Y acá debe aparecer IP privada, IP elástica. ¿Ven? Y justamente ya está asociada esa IP elástica y está asociada este valor de acá. Entonces, si yo agarro y cargo este valor justamente en mi PuTTY, va a poder justamente indicarme y tener el acceso, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Que hemos visto cómo crearme una cuenta en AWS, hemos visto cómo asociar, que se llama, mejor dicho, desplegar una instancia en Debian, y estamos viendo justamente cómo asociar esa parte a una IP elástica o una IP dinámica. ¿Para qué? Porque si yo aprendo mañana, lo más probable es que de repente la IP que yo tengo acá, o mi IP pública, vaya a cambiar. Pero ahora que le he asociado justamente esta IP elástica, ahí me estoy asegurando de que pueda montar mis servicios y así cambie esa IP, voy a poder tener conectividad con esa IP de ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a conectarnos a esa computadora de ahí, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a conectarlos por medio del terminal o por medio de PuTTY. Entonces, para ello, ¿se acuerdan que hemos descargado justamente una clave, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hemos descargado la clave, si vemos acá, hemos descargado la clave en formato, ¿dónde está? Acá en formato PEN, ¿sí? Que es justamente si yo me conecto con OpenSSH, ¿sí? El protocolo que vamos a utilizar para la conexión es SSH, ¿sí? Entonces, esta clave de acá me funciona así, yo me conecto con el PowerShell, ¿sí? De Windows yo me puedo conectar directamente desde acá, ¿sí? Le pongo SSH, justamente el usuario, le pongo la IP que yo tengo, ¿sí? En este caso, ¿cuál es mi IP elástica? Es la IP que tengo, no, ¿dónde estoy acá, ¿sí? Esta IP de acá, yo me puedo conectar ya sea por la parte acá de que se llama de comando, ¿sí? Entonces, para conectarme acá me va a funcionar la que se llama la clave PEN, ¿sí? Pero vamos a conectarnos por PuTTY, ¿sí? Para conectarnos por PuTTY, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta clave PEN tenemos que convertirla a una clave PPK. ¿Y cómo hacemos para convertir en esa clave PPK? ¿Sí? Y no es de Pedro Pablo Kuczynski, sino es la clave justamente del agente. Entonces vamos a poner ahí, después de instalar el PuTTY, vamos a abrir este programita de acá, que es PuTTYGen, ¿sí? Y justamente a PuTTYGen, y ahí le doy a generar clave, le doy a cargar, le doy acá a todos los archivos y selecciono justamente ese archivo que bajamos. Le pongo abrir, le pongo observar la llave como privada, ¿sí? Le pongo que sí, le pongo justamente el nombre, vamos a poner el mismo nombre, ¿sí? Y listo, me va a traducir esta clave de acá, me la va a traducir justamente a esa clave PPK, ¿sí? Entonces, ya con mi llave pública, ¿sí? Ya con mi llave pública ya voy a poder acceder. Entonces, ¿qué es PuTTY? Yo sé que ya lo han visto. PuTTY de acá es me simula justamente un terminal. Y yo por medio del terminal voy a poder conectarme con las diferentes páginas, con mis servidores. ¿Sí? A través de la IP voy a acceder por medio justamente de terminal o por medio de SSH. Y es el acceso que voy a tener. Ya sea que yo contrate en AWS, ya sea que yo contrate de costo fijo, o ya sea que yo tenga mis servidores dentro de mi empresa, lo ideal es que siempre me conecte justamente por SSH o que maneje todo desde terminal.
todo desde, o sea, desde ventana de comandos, para poder hacer toda la gestión. Yo sé que de repente les puede parecer un poquito pesado manejarlo desde, o sea, desde ventana de comandos, pero termina siendo mucho más útil, termina siendo mucho más eficiente que manejarlo justamente con el mouse o con un entorno gráfico. Sobre todo, ¿por qué? Porque el entorno gráfico me va a consumir recursos que de mi servidor yo puedo utilizarlo de mejor manera, ¿sí? Entonces, para conectarnos nosotros a nuestra máquina virtual, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a descargar justamente el programa Qt, lo ponen justamente en internet, y es el primero. Lo descargan, ¿sí? Le dan justamente a la versión. Si tienen un procesador AMR, le ponen justamente AMR. Si tienen un procesador Intel, le ponen justamente su versión de Intel para que lo descargue. Le dan siguiente y lo van a instalar. Y una vez que lo tengan instalado, van a poder justamente acceder a esta configuración de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me pide o cómo yo voy a conectarme? ¿Sí? Vamos a conectarme de la siguiente manera. Regresamos justamente acá y tengo que indicarle la IP. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les comentaba al inicio de clase? ¿Cómo voy a saber o cómo yo voy a identificar el servidor que estoy creando? Por medio de la IP. ¿Sí? La IP es el nombre que tiene. Ya sea que yo tenga el dominio o ya tenga justamente el nombre de IP, es el valor que le voy a colocar ahí. Entonces, voy a poner acá, voy a abrir el Qt y le voy a colocar ahí justamente la IP que estoy trabajando. ¿Sí? ¿En qué puerto estoy trabajando mi SSH? Estoy trabajando en el puerto 22. Yo a futuro puedo cambiarle si quiero el puerto, no hay ningún problema. Tercero, ¿qué voy a hacer? Voy a ir justamente acá a la conexión SSH y voy a ir a la opción que dice identificar, ¿sí? Autentificar. Y en esta opción que dice autentificar voy a darle en cargar y voy a cargar justamente la llave pública o la llave que he generado, ¿sí? Que en este caso es TechSoup 6B. Le doy clic ahí, lo carga, le doy justamente a abrir y me va a abrir el terminal, ¿sí? Ese terminal que estoy abriendo me va a pedir justamente un usuario para conectarme. El usuario que ustedes tienen por defecto es admin. Entonces le dan justamente admin y ya estoy dentro de mi máquina virtual. Entonces, acá ahorita ya he creado mi instancia y estoy justamente con mi máquina virtual. Es decir, si yo le cargo una página web ahorita acá y les digo a ustedes, chicos, que ingresen por medio de esa dirección IP, ustedes van a poder ingresar justamente a esa página de ahí. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con esta máquina virtual de ahora. ¿Sí? Entonces, siendo 9:15, vamos a tomar un pequeño break de 20 minutos y cuando regresemos vamos a hacer justamente el montaje de los programas o de lo que vamos a trabajar para la parte de ahí. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿qué es lo que les estoy pidiendo a ustedes hasta acá? Ya sea tanto para su laboratorio como para la siguiente parte, que ustedes puedan crear una instancia y que lleguen justamente a conectar esa parte de acá. ¿Por qué? Cuando yo vaya a realizar sus laboratorios, sus tareas de en adelante, yo los voy a ingresar justamente con su IP. Se me va a decir qué IP tiene, le voy a poner su IP y ahí me va a tener que aparecer un despliegue que el desarrollo que ustedes están haciendo. Entonces, de esa forma vamos a ir trabajando en los laboratorios de forma complementaria para ver que están justamente avanzando hasta ahí. ¿Sí? Listo, chicos, tomemos un pequeño break para que no se me duerman. 20 minutos, 10:05, estamos por acá, ¿sí? De todas formas, estoy grabando.